Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos haciendo el estudio bíblico correspondiente al día de hoy. En este día seguimos analizando el catecismo ortodoxo o un catecismo bautista particular, ¿verdad? De Hercules Collins. Y estamos todavía en la pregunta 31 y estamos viendo en esta mañana a Cristo como sacerdote. La semana pasada pues vimos a Cristo como profeta, hoy día lo estamos viendo a Cristo como sacerdote. Y sabemos que la pregunta ha comenzado, ¿por qué se le llama Cristo? ¿Qué significa ungido? Y se nos dice porque ha sido ordenado por Dios el Padre y ha sido ungido por el Espíritu Santo para ser nuestro principal profeta y maestro. Eso es lo que vimos la semana pasada. Quien perfectamente nos revela el secreto, consejo y la voluntad de Dios para nuestra redención. Así es, ya dijimos que Cristo es aquel que viene a revelarnos al Padre y su secreto consejo y la voluntad del Padre para nuestra redención. Pero ahora el catecismo dice que Cristo es nuestro único sumo sacerdote y después dice que nos ha librado por el único sacrificio de su cuerpo y que continuamente aboga e intercede por nuestra causa con el Padre. Varias cosas entonces ahí. Se habla de que Cristo es nuestro único sumo sacerdote. En primer lugar, pues lo que queremos ver ahí es que, pues efectivamente, no hay otro sacerdote, ¿te das cuenta? Y con esto el catecismo uh, bautista particular, siendo pues un catecismo que tiene esta idea, ¿no? Son las ideas de la Reforma, pues no acepta otro sumo sacerdote que Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro vicario, ¿no? No hay otro puente entre Dios y los hombres. No se trata de María ni se trata del Papa de Roma. No, se trata de Jesucristo. Él es el único sacerdote. Y por cierto, es un sumo sacerdote. Y así nos dice el libro de Hebreos, ¿no? Pero además, eso es Hebreos 7:17, pero hay una base de ese texto en Hebreos 7:17, donde leemos, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿no? Pues sí, eso tiene la base en el Salmo 110, el versículo 4 es el libro de Tejilín, en el hebreo, pues, y esto se lee así, ¿no? Y él dice, Nishpa, que ha jurado Adonai, Yahweh, ¿no? Velo, y no Yinahem, Yinahem, el que dice no se va a arrepentir, es la idea, ¿no? Ata Cohen dice tú eres el sacerdote Leolam para siempre. Al Dibrati, eh, de acuerdo al orden, Malkisedek. Y aquí tenemos pues la palabra Malkisedek, que significa rey de justicia. Esta palabra, aunque es traducida en el español como una sola palabra, realmente son dos palabras en hebreo que significa el rey de justicia. Eso es Jesús o el Mesías, pues iba a ser pues un rey de justicia, el cual Dios lo ha hecho sacerdote y él no se iba a arrepentir, ¿no? Ah, pues Dios no iba a retractarse de que él era sacerdote para siempre, pero según el orden del rey de justicia, ¿te das cuenta? ¿Ves? Y aquí es donde nosotros entendemos algo. Ha habido un movimiento. Ahora estamos justamente entrando en el mes de Elul, ¿no? Y Elul es el último mes del año judío religioso, ¿no? Y ahí pues tenemos el hecho de que eh, hay una gran celebración, vas a escuchar muchos judíos hablando de shofars y son días que llegan hasta el día de el arrepentimiento, realmente se llaman los Yamim Noaim, que significa los días de asombro.
¿no? O los días asombrosos, porque se cree que Dios, el juez del universo, pues se sienta en su trono y en el día de Yom Kippur, Yom HaKippurim, que sería el día de las expiaciones, o el día del juicio, Yom Hadin, pues y él va a juzgar quién es el que va a morir, quién es el que va a vivir, quién va a ser pobre, quién va a ser rico, quién va a tener enfermedades, quién va a tener salud en el próximo año. Así que los judíos están orando, durante ese tiempo. Incluso es un tiempo donde se va a hacer capagá, pero yo voy a decirte dentro de un momento cómo esto se coordina con el catecismo. Pues ellos creen que hay que hacer un sacrificio. O sea, algunos judíos ortodoxos agarran una gallina entendiendo que alguien tiene que morir por el lugar de ellos y entonces le dan vueltas sobre su cabeza, implicando que esta gallina va a morir en lugar de ellos como sacrificio. Pero sabes una cosa, Jesús no solamente que es un sacerdote que representa otro orden que no es el de Melquisedec, perdón, no es el de Leví, you know, que es el antiguo orden, pero un nuevo orden que es del rey de justicia. Así que él es un rey, pero es sacerdote también, ¿no? Y pues Dios ha jurado que Dios no se retractará que él es sacerdote, y eso es lo que dice Hebreos 7:17. Y por cierto, el libro de Apocalipsis dice en Apocalipsis 1:6 que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que Él nos hizo reyes a sus seguidores, a los que hemos puesto nuestra fe. Nos hemos arrepentido para cuando hemos puesto fe en el Señor Jesucristo, el Mesías Jesús, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice Juan. En Apocalipsis 5:10 leemos Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y después Éxodo 19:6. De ahí es donde se nos ha dicho, si vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, estas son las palabras que irás a los hijos de Israel. Así que ya se decía en el Antiguo Testamento que Dios iba a tener un reino de sacerdotes, pues, y algunos pensaban que se trata del pueblo del Antiguo Pacto. Pero sí, se trata del pueblo del Antiguo Pacto, en tanto en cuanto se arrepientan y crean en el Mesías. Es ahí cuando Dios va a hacer un reino de sacerdotes y de gente separada para Él. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que eso se ha cumplido en el Mesías y en su comunidad, sus seguidores. De hecho, Éxodo 6 lee así: Veatem tiyu, y tú me serás, li, mamlechet, un reino, kohanim, de sacerdotes, vegoy, ajá, y una nación, kadosh. Ajá. Pues te das cuenta, Dios quería ser de la comunidad de creyentes, los que se arrepientan y crean, el verdadero Israel, si tú quieres, pues un reino de sacerdotes y una nación. Interesante que se usa la palabra Begoy Kadosh. Algunas veces el pueblo de Israel dice, bueno, no, lo que pasa es que todos son Goy, ¿no? Goy es como un insulto para decir las naciones. Pues la misma Torah dice que el pueblo que Dios iba a elegir para que sea un reino de sacerdotes era Begoy Kadosh, era una nación santa. Así es, así que Dios ha hecho esa nación santa con el Mesías, con un nuevo orden, no el de Leví, el de Melquisedec, del rey de justicia. Y aquí tenemos pues también que se nos habla de que él es sacrificio, ¿no? Es lo que nos ha dicho el catecismo. Acuérdate que dijo que Jesús es nuestro único sumo sacerdote que nos ha librado por el único sacrificio de su cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces no es el sacrificio de una gallina el que te eh, purifica delante de Dios. No es que una gallina hace capagá, ¿no? Y entonces pues hace una sustitución. No, no. Dios dio un sacrificio, ese es el sacrificio de su Hijo, es el único sacrificio que le complace. Y pues, de hecho, pues sabemos lo que dice la Escritura,
Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice que, y no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, esa es la sangre del Mesías, entró al lugar santísimo una vez para siempre, eso es el lugar santísimo celestial, habiendo obtenido una redención eterna. Es decir, que por medio de su sangre Él compró, nos compró. Uh, y dice el versículo, capítulo 10, versículo 11 al 14, dice, ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y aquí se está hablando acerca de día tras día, está hablando de Yom HaKippurim, de Yom HaKippurim, es día de expiación hasta el próximo año, que es el día de expiación. Siempre, todos los años, los sacerdotes pues hacían en el Beit HaMikdash, en el Templo Santo en Jerusalén, pues hacían esta expiación, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, un toro, sangre de machos cabríos, pero nunca puede quitar los pecados, dice, así es porque pues el pecado no era quitado, era solamente capagá, era solamente cubierto nada más, cofer, que venía a cubrirse nada más. Pero Jesús, dice, el Mesías, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre, dice así, se sentó a la diestra de Dios, o sea que Dios aceptó el sacrificio de él, esperando ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ahí está, nos está diciendo el autor del libro de Hebreos, lo que hemos venido acerca, diciendo en el libro de Hechos, ¿no? En Hechos 2 tenemos pues que cuando Pedro dice sean salvos de esta perversa generación, pues hay ahí una, de, una declaración de juicio que va a venir sobre esa generación, que lo mandó al Señor Jesús a la cruz y no se arrepentía. Él estaba a punto de poner a sus adversarios, el Padre estaba a punto de poner a todos los adversarios del Mesías bajo sus pies. Pues ahí tenemos ese hecho, ¿no? Nos repite lo mismo a la expectativa el libro de Hebreos. Pero el versículo 14 de Hebreos 10 dice así, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Te das cuenta? Él nos ha completado para siempre y nos ha perfeccionado de una manera posicional, ¿no? Para siempre a los que son santificados, ¿no? Y eso, acuérdate que yo te dije que la santificación tiene un aspecto posicional, pero tiene un aspecto práctico, ¿no? Así que ciertamente que Él dio un sacrificio perfecto para siempre por los que estamos siendo santificados, ¿no? Bueno, primero posicionalmente ya estamos separados para Dios, pero aún ahora mientras estamos aquí en este mundo, en la práctica. Así que hay una doble santificación, pero Él, lo que quiero recalcar es que Él es un solo sacrificio, un sacrificio por los pecados para siempre, que el Padre aceptó porque lo sentó a su diestra. La diestra de Dios representa el lugar de honor, un trono, como dice, tu trono, oh Dios, cetro de equidad, cetro de justicia, para siempre, dice el libro de Hebreos capítulo 1. Así que Jesús está sentado en un trono a la diestra de Dios para siempre. Su sacrificio ha sido ofrecido una sola vez para siempre y ha sido aceptado por nuestros pecados. Pero dice también ahí el catecismo, ¿no? Nos dice algo más y dice que Él es nuestro único sumo sacerdote que nos ha librado por el único sacrificio de su cuerpo y que continuamente aboga, eso significa que intercede por nuestra causa con el Padre. Así es, Jesucristo está pues al lado del Padre en este trono de gloria, que por cierto el libro de Hebreos dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente ante ese trono y le llama ahí el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Sabes que Él puede socorrerte, sabes que pecamos de muchas maneras, de muchas veces, pero tenemos a un abogado delante de Dios y ese tiene un trono de gracia que conoce tus debilidades, que conoce tus necesidades y tiene compasión para extenderte su gracia y su perdón si tú confiesas tus pecados. Por eso dice la Biblia
que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Así que Dios tiene la gracia y la misericordia. Y quiero que sepas que siempre en la sangre de Jesucristo hay una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Así que no desaproveches esa oportunidad del trono de la gracia. Y recuerda que Jesús aboga por ti. Y el libro de Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa es la labor que hace el Hijo en este tiempo mediatorio, ¿no? Que está a la diestra de Dios, hasta que Él venga. Hebreos 9:24 dice, porque Cristo no entró en un lugar hecho por manos, una representación del verdadero, ¿no? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Sabes que Cristo está al lado de Dios, presente delante del Padre, por nosotros. Y el versículo 25 del capítulo 7 de Hebreos dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Qué hermosa esta promesa, ¿no? Él es poderoso para salvar a los que se acercan por medio de Él. ¿Cómo te acercas? Por medio del arrepentimiento para con Dios y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y te acercas a Dios, ¿no? No es por María, no es por los santos, no es por los sacramentos en la Iglesia Católica, no es por Halajá, ni por las tradiciones judías, para prepararte por el Yamim Noraim, ¿no? Para los días de asombro. No es porque te vistas con un kittel de blanco, no es porque vayas a hacer un ayuno en Yom Kippur que te puedes acercar. Hay un solo sacrificio para siempre por todos los pecados. Ese es el sacrificio del Mesías, ¿sabes? Y solamente por medio de ese sacrificio, el cual Dios acepta y en este sacrificio se complace. Así dice el libro de Hebreos. Me preparaste un cuerpo, ¿no? No quisiste ofrenda por el pecado, dice el libro de Hebreos, ¿no? Y es básicamente citando el Tanaj. Pues, ¿sabes? Él no quiere otro sacrificio que no sea el sacrificio de su Hijo. Pero si te acercas por medio de la fe, por medio de ese sacrificio, con ese sacrificio, que es el del Hijo, delante del Padre, el asunto es entonces que Dios te perdona y te salva. Y Jesús está ahora listo para perpetuamente, pues, interceder por ti delante del Padre. Pues, mira, qué hermoso eso, ¿no? Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Que el diablo lo había pedido para zarandearlo, pero que sin embargo él estaba intercediendo por él, ¿no? Así hace con nosotros, todavía intercede por nosotros, se interesa por nosotros. Pero, ¿sabes? Tenemos que acercarnos confiadamente a su trono de gracia para hallar en él el oportuno socorro. No pierdas esa oportunidad. Entonces hemos visto que Cristo es sacerdote, es nuestro sacrificio, pero además también es nuestro intercesor, nuestro abogado para con el Padre. Pues déjame terminar leyendo el libro de Primera de Juan, porque es importante que veas esto. Y dice aquí la Reina Valera, dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Pues, qué interesante eso, ¿no? Pues Él es el que satisface al Padre, ¿no? No son nuestras obras, ¿no? Y realmente nosotros estamos en Cristo y Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Qué promesa tremenda esa, ¿eh? ¿Sabes? Aférrate a ese abogado. Busca su trono de gracia y que Él te ampare con su misericordia. Bueno, hasta aquí el estudio del día de hoy. Sin más que decirte, recuerda que mañana por la mañana tenemos una... Bueno, no es mañana por la mañana, realmente es el domingo por la mañana, a las 9 de la mañana tenemos una reunión en la iglesia Bautista Miramar, aquí en West Park, Florida, donde una
preciosa comunidad se reúne para adorar al Señor, cantarle y aprender de su palabra. Esperamos verte ahí. En el nombre del Señor Jesús, que tengas una semana llena de su gracia y de su bendición. Nos veremos pronto. Bye bye.